Y estamos otra vez, otro martes, intentando hacer que esto funcione, siempre con problemas nuevos, pero Que no son nuestros, es la CIA, seguramente. seguro, seguro. Che, otra cosa, a ver, La creo luz. que las habíamos puesto. Ah, Venga, otra vez diferente. yo pruebo sin máscara. Así es. Ah, no, pero hoy lo pensaba. Ahí. Es buena luz, es buena luz. Listo. Nos hace rostros hollywoodenses. Luces blancas. ¿Eh? Ajá, luces blancas. Yo pruebo sin gorra hoy. Ah, No sé dónde están las gorras. ¿Qué se le va a hacer? no, yo sí. Pelado hoy pelado. Ya vamos a salir con gorras que digan boicot. Ajá. Que digan boicot. Es muy bueno. Bueno, ¿qué tal hoy? No, podemos tomar el café tranquilo sin que Bueno, caigan bueno. bombas. No estamos en Palestina al menos, así que lo podemos hacer. No, pero si ya. Si Rusia ya ha mandado barcos ¿A Cuba? a Cuba y el presidente Milei quiere armar bases en el sur, no vamos a estar muy lejos estamos de muy tener lejos. barcos nosotros gringos. Ujú. Tremendo. Qué lindo, imagínate. Imagínate que nos llamen a la reserva como está haciendo Claro, Ucrania eso con los yo te iba a viejos. decir, como está haciendo Ucrania. Claro. Ucrania sacó una ley que todo aquel ucraniano que esté en condiciones de ir al ejército no se puede ir del país. Claro. Así su lugar de residencia, no sé, Ucrania, y justo fue a comprar pan, no sé, en Ucrania. Así viva en Canadá. Claro. Y desde Canadá, al gobierno canadiense está repatriando ucranianos a Ucrania para que vayan a combatir en la Claro. guerra. O sea, imagínate, si en Canadá está pasando, claramente en toda la Unión Europea también está pasando. Claro. ¿Y qué está haciendo Rusia? Le está dando la nacionalidad. Le está dando la nacionalidad rusa a los ucranianos que no quieren ir a Ir a la participar guerra. de la guerra. Exactamente. Así que bueno, imagínense. Yo por suerte me salvo. Por edad, por operaciones, por Yo no. condiciones mentales. Yo me salvo. Yo no me tengo salgo. problema. A vos te fusilan. no. En realidad vos A mí te me fusilan fusilan por antes de- anarquista, sí. Claro, vos te A mí me fusilan fusilan antes. por anarquista y... Yo Porque creo- además mi condición no me ayuda. Hay personas mayores combatiendo ahora en Ucrania. Sí, bueno, pero que no nos vamos a comparar nosotros con Con un ex ucraniano. militar, un ex militar ruso ucraniano. O sea, imagínate un ex militar ruso, no nos vamos a comparar, por supuesto que no. No hace falta directamente que sean exmilitares. A rusos u ucranianos Ah, que bueno, nos bueno. sacan tres cabezas. Claro, sí. Ya con Sí, eso sí. es suficiente. Bueno, así empieza. ¿Por dónde empezamos pues, esta historia? Como saben, estamos en una guerra fría, a pesar de que algunos analistas internacionales digan que no. Sí. Pero ese es un buen momento para empezar, ¿ajá? El ¿Por ahí? mapa, ese mapa está re bien para empezar. Por ahí empezamos entonces. Que es un mapa de Rusia, ¿no? Y del dominio podríamos decir, las zonas de influencia aliados de Rusia, como son Bielorrusia, y todo lo que está en azul es la OTAN. Son los Pero eso países todo- pertenecientes a la OTAN. Claro, no es que todo lo que esté en azul sean países no alineados con Rusia. Son países que directamente tienen a la OTAN Están adentro. dentro de la OTAN. Que obviamente un poco, imagino que algunos entraron un poco como Ucrania. Tenés que entrar a la OTAN. Che, no, pero manso bardo. Rusia le dijo, entrá a la OTAN y se pudre. Bueno, dale, entremos, claro. No, y ahí Georgia no está en la OTAN porque le hubiese pasado lo mismo. Sí. O sea, ahí abajito Georgia. Le hubiese pasado exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué El pasó problema con es que esto tiene muchas aristas. La primera, bueno, que la guerra con Ucrania. Ucrania que está realizando un autogenocidio con sus habitantes, porque están peleando una guerra que en realidad no es una guerra originada en sí por algún sentido ucraniano de nada, sino que ha sido impulsada por Estados Unidos, o sea, por la OTAN, pero una OTAN gobernada por Estados Unidos, Claro. y eso tiene que ver con lo que siempre hace Estados Unidos. Ya en el 2022 hubo un informe en una jornada de economía internacional donde se planteaba que la salida de la recesión económica de Estados Unidos iba a ser como han salido de todas las recesiones, por medio de la industria armamentista. Entonces ellos tienen este mecanismo de que van a atacar un país,
lo hacen poronga, obligan a los países que están peleando a comprar sus armas, por ejemplo Ucrania, y después las empresas que reconstruyen por lo general son empresas estadounidenses. Claro. Digo por lo general porque también pueden ser empresas aliadas de... Sí. A todo esto la intención de Rusia, por lo menos lo que Rusia dio a entender en un principio, que su intención no era pelear. De hecho, bueno, se sabe que, por ejemplo, en Alemania hay obras rusas. Alemania ha contratado a Rusia para hacer algunas obras. Uh-huh. Y en esa obra los alemanes contratan europeos para que trabajen. O sea, Claro. la intención de Rusia desde hace un tiempo es, yo voy a ir a la guerra si tengo que ir a la guerra, pero mi intención no es ir a la guerra. No es la guerra. Bueno, incluso desde el principio, apenas empezó en febrero de 2022, la ofensiva de Rusia o la operación militar especial de Rusia en Ucrania, ni siquiera los ataques eran contra ciudades ni nada por el estilo, sino Claro, eran sí, justamente a puntos muy específicos donde había intereses militares. Claro, exactamente. Y así lo mantuvo durante mucho tiempo, hasta hace no muy poco. Y sí, hasta O sea, que el enfrentamiento ya pasa a otro nivel. El problema es el siguiente, que lo que ha salido a relucir en el último momento, en una entrevista de Putin, ya está abiertamente el hecho de decir, miren, nosotros no estamos peleando con Ucrania, Claro. estamos peleando con la OTAN. Claro. Y eso se debe a que varios ataques que se han producido a zonas estratégicas de Rusia, ellos saben que Ucrania no tiene la inteligencia ni la tecnología para atacarlo. Claro. Entonces esos ataques han llevado al hecho de que Rusia diga, bueno, la lucha viene por ahí. Después uno no quiere generar teorías conspirativas, pero por ejemplo, había una tensión entre China y Holanda haciendo ejercicios marítimos y China diciendo a mí eso no me gusta cerca de mis costas, y ha mandado un helicóptero, y a Holanda no le gustó nada, pero la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? Claro. La otra, por ahí, por ese lado, ha sido hace muy poco Estados Unidos haciendo ejercicios militares, bueno, no militares, sino logísticos, Sí, con Filipinas, en territorio filipino. claro, Entonces, y han creado hace no mucho una especie de comando tecnológico de comunicaciones para saber qué es lo que está pasando en los territorios limítrofes a Filipinas, claro. en China, y tener la información más rápidamente Claro. posible. Entonces el tema es que ese conflicto es multipolar, pero con la cuestión es que si la idea de Estados Unidos es que China no juegue para Rusia, más allá de que China juega para China, es obvio, Por supuesto. como Rusia juega para Rusia, el problema es que China y Rusia, junto con Brasil, la India, y, ahora, la India. y Sudáfrica conforman el BRICS. Ujú. Y una de las cualidades que ha tenido este conflicto es que Estados Unidos y Europa le han metido limitaciones económicas o sanciones a Rusia, y eso ha hecho que Rusia tenga que poner más fichas en el BRICS, más allá de que lo estaba haciendo, pero poner más intereses económicos en el BRICS, y me comentaba también mayor industrialización. Sí. Incluso Rusia es el país con más sanciones a nivel Sí, sí, por mundial. supuesto, lo que pasa que... más sanciones que las que tiene Cuba, más sanciones que las que tiene Venezuela, muchas más sanciones que las que puede llegar a tener China, más sanciones que las que tiene Corea del Norte. Claro. O sea, es el país más sancionado Sí. del mundo y hace ya varios años, ¿no? Lo que No pasa es que, súper bueno, actual. lo que ha pasado, así como las sanciones con China, es que han potenciado, en vez de ir en detrimento, ha Claro. potenciado otro nivel de tramas económicas con las economías más pujantes y de mayor demanda, porque Claro. si vos pensás que estamos hablando a nivel poblacional, está pensando en China, en la India y en Brasil, que son los 3 países con mayores poblaciones del mundo, o sea, entonces como que deje de jugar Estados Unidos con todos sus problemas de recesión, con una democracia ficticia que cada vez está más ligada a un poder recontra concentrado, y además que su único modo de seguir produciendo interés geopolítico es a partir de la industria armamentista y nada más, porque por ejemplo acá cuando ganó el presidente Milei, el acuerdo fue, bueno, dejamos China, que también nos va a traer unos problemas con el swap y con varias cuestiones, y pasamos a un polo con Estados Unidos. Claro, pero China acá estaba haciendo represas, Claro. estaba construyendo, estaba generando un montón de cuestiones que son acuerdos que te producen una materialidad en el país, ¿no?
E incluso, si bien lo que pasó con Bukele, en Conservador, que han hecho una biblioteca impresionante. Sí, sí, sí. Pero Estados Unidos no te da nada. Lo único que te dice es, bueno, veamos, así yo después juego en los acuerdos de refinanciaciones de deuda. Claro, claro, claro. Por E incluso está esto de las empresas paraestatales chinas en otros países, que es algo que podríamos desarrollar en algún otro momento. Sí, sí. Pero es súper interesante que vienen empresas chinas o de capital chino a otros países del mundo, principalmente países del sur global o países tercermundistas y tal, y viene y hace que el pueblo donde se instala esta empresa, empiece a funcionar mejor. De repente, esta empresa paraestatal, por eso se le dice paraestatal, porque de repente se empieza a ocupar de la seguridad del lugar, se empieza a ocupar de la educación del lugar, se empieza a ocupar de la sanidad del eso lugar. habría que... Por eso que... es una cosa que para la próxima podríamos ver. Me olvidé de comentarte sobre hay cierta tema. conflictividad, nosotros que lo podemos pensar del sur y que estamos en una condición de colonialidad, no desde la conquista hasta ahora, con distintas formas de colonialidad. Lo que es interesante pensar que China tampoco es que sea El Salvador. No, por supuesto. O la salvación, porque sigue manteniendo una matriz de contaminación y de producción exacerbada. Y de hecho, una de las críticas que le ha hecho Estados Unidos a China es como, che, dejen de producir un poquito. Claro, y China le ha dicho, a mí qué me importa, ustedes son unos pajeros, el problema de ustedes. Pero bueno, esta es una trama ahí que se está viendo, pero que tiene que tiene tramas desde mucho más atrás. Yo te comentaba lo de los documentos que explicaba Tilio Borón, el sociólogo argentino, de que bueno, viene primero de una de las administraciones de Bush, pero creo que Bush padre, cuando se disuelve la Unión Soviética, es decir, no festejen, porque Rusia sigue siendo un país muy grande, muy rico. Claro. Que esto lo muestra también el hecho de que es el país, como decimos, con mayor cantidad de sanciones, pero es un país que tiene petróleo, que tiene trigo, que tiene producción industrial, entonces como... Es que no es lo mismo sancionar a Venezuela o a Cuba que sancionar a Rusia, que tiene muchísimos más recursos y de paso tiene una historia muchísimo más poderosa que países pequeños como y más compleja porque los países que vos mencionás son países que están en condición de colonialidad, entonces la colonialidad no es solo cultural, o sea, imponer valores occidentales, estructurar racialmente, sino también condiciones geopolíticas de no permitirte crecer. Claro. Entonces, cuando hay un gobierno que más o menos se alinea con intereses nacionales, olvídate que si hay intereses económicos lo van a hacer miércoles. Claro. Y hace poco había unas entrevistas de la CIA, de un ex agente de la CIA comentando eso, sus intenciones son esas, desestabilizar, que son cosas que ya se saben, de hecho los documentos ya han sido liberados del Plan Cóndor y todos esos documentos están y se saben. Y ahí hablando un poco de todo este conflicto, que bueno, que tiene muchas tramas, o sea, ejercicios de Bielorrusia y Rusia con armas nucleares tácticas, como diciendo, bueno, si ustedes nos van a empezar a presionar, porque el conflicto es ya Putin ha dicho, estamos en guerra con la OTAN. Claro. Y le ha dicho a todos estos paisitos que están acá, a la orilla, que el conflicto, si ellos atacan, serán atacados, que no van a ser pensados que la guerra es solo con Ucrania. Claro. No, y la otra que te han dicho es que los aviones estos que han mandado desde Estados Unidos hacia Ucrania y que no los han mandado todos a Ucrania porque saben que los van a bombardear y los van a derribar, o sea, los van a destruir apenas pisen suelo ucraniano. Hay países como Polonia que están guardando esos aviones. Entonces Rusia ha dicho, bien, si ustedes, países aliados de la OTAN o países que están dentro de la OTAN, aliados de Ucrania, van a estar guardando armamento que va a ser usado en el conflicto entre Ucrania y con Rusia, déjennos decirles que sus aeropuertos donde están guardadas esas aeronaves van a ser objetivos militares de Rusia. Así que también hay que... O sea, yo creo que están buscando otra vez algo que ya hicieron, pero ahora lo están intentando hacer mucho más. Están buscando que alguien entre los dos bandos, pise un poquito más el acelerador para ya definitivamente ir mucho más fuerte. O sea, esto mismo que acaba de pasar con los aviones,
esto mismo que está pasando en Cuba con Bueno, el eso buque todavía no lo militar. hablamos, que en Cuba Rusia ha mandado un buque militar y iba a mandar también un submarino nuclear para hacer pruebas. Esto no era, Eso, esto no era, pero también. bueno, pero esto también porque Francia es uno de los países que ha dicho que la OTAN debería participar de la guerra Rusia. El problema es el siguiente también. Vamos mezclando todo, pero estuvieron las elecciones europeas. Y le fue tan mal a toda la A todo todo a lo toda que la dirigencia. sí, sí, al gobierno le fue para el orto y ganó, la verdad, la ultraderecha ganó nuevos Claro, participación. claro. Sí, la socialdemocracia en Europa viene picada cada vez Sí, más. sí. Sí, lo que pasa que encima es obvio, hace mucho tiempo que estamos hablando de un avance de nuevas de derechas, Ujú. que podríamos decir que son nuevas por sus condicionantes. Había un sociólogo que les decía fachos wannabe, porque claro, Ujú. son fachos, mantienen Ujú. muchas de esas cuestiones tradicionalistas, racistas, xenofóbicas, Ujú. homofóbicas, además tienen un condicionante de clase muy fuerte, eh, pero la cuestión es que son nacionalistas, pero no tienen la fuerza que han tenido el fascismo No, ni el nazismo, y no tienen esa realmente fuerza no. popular. Pero lo que sí se ven varios elementos, no hay que negar que dentro de todas estas construcciones obviamente está el manejo de la información, los seres humanos nos hemos vuelto cada vez más idiotas. No es un insulto, es una definición filosófica. Bien. Ya le explico. Y nos hemos vuelto más idiotas por el manejo de la información y la manipulación de la información. Ujú. Y entonces, si bien ha crecido en la representatividad, eso no significa que haya crecido la derecha en torno al gobierno. Porque Ujú. ahora hay que ver qué pasa en eso. Por ejemplo, en Francia, Macron disolvió el Parlamento y dijo que va a elección, Claro. ¿no? Y que él no va a dimitir de todos modos. Claro, dependiendo, pero ¿qué iba a depende de pasar? Pero, Ujú. pero eso saben, que Le Pen le iba a ganar. Ujú. Le iba a ganar. Los mensajes de estos gobernantes de derecha tienen estos elementos nacionalistas porque, bueno, la crisis que ellos tienen, ellos le dicen la crisis migratoria, en realidad Ujú. es el movimiento propio que ellos generan con las guerras, o sea, vos generás pobreza y colonialidad del poder y, bueno, ¿y qué querés? Que la gente a dónde se va a ir a vivir Claro. y a trabajar. Bueno, y lo idiota tiene que ver que el idiota era un concepto filosófico de los griegos, Mm. que los griegos consideraban idiota a aquel que creía que podía resolver todo solo. Ujú. O sea, no le interesaban los asuntos públicos ni de la Ujú. comunidad, porque decía, yo me puedo... Es el típico meritocrático. Claro, yo claro, puedo claro, solo, claro. todo lo resuelvo solo, Ya, a mí no ya, me ya. ayuda nadie, yo todo lo he hecho con mi Ujú. propio esfuerzo, yo llegué hasta acá porque... Y claro, ¿por qué era un idiota? Porque primero no veía todas las tramas comunitarias que permitían que él estuviera, pero además que siempre que tenía que elegir nunca entendía nada de lo que Claro. pasaba, porque como no le interesaban los asuntos Claro. públicos, nunca entendía nada. Que no es lo mismo que el estúpido, Mm. porque el estúpido es aquel que por ignorante o por distintas cuestiones comete errores. El estúpido se puede subsanar porque se aprende, bueno, en algún momento aprende sus errores. Y no es lo mismo que el ignorante, bueno, ignora, pero el ignorante es el que más se puede recuperar, porque Claro, si uno claro, aprende, claro. y todos estamos en condición de ignorante. Entonces, entre esas tres categorías estaría el idiota como su máxima Sí, expresión, sí. porque directamente no es quiere. irrecuperable el Claro, idiota. claro, claro. El idiota vos cuando te encontrás con un idiota te das cuenta, no puedes ni dialogar, Claro, ni claro, es claro. irrecuperable. Después el estúpido y después sí, el ignorante. claro. Ya. Todos somos ignorantes, todos podemos ser estúpidos, no estamos exentos, no seamos idiotas. No, claro. Y para no ser idiotas nos tiene que interesar lo que pasa en nuestra Claro, comunidad, claro, en claro. el mundo, tenemos que saber qué pasa. Entonces, por ejemplo, un idiota, porque encima uno puede cometer muchos grados de estupidez, pero ya llega un momento que la estupidez se vuelve crónica y ya Sí, está, ya sos empezás un a ser idiota. idiota, ya. Es Calamaro, por ejemplo. Calamaro. Andrés Ah. Calamaro, que ya se ha convertido en un idiota profesional y cada Ah. tanto sale en X o en distintas sí. cuentas a decir, bueno, yo defiendo el patriarcado, Guau. el machismo, la España real. Bueno, con sus Y, letras no me claro, sorprende. es Israel. Ah, sí. Y entonces uno dice como, escúchame, estamos ¿Qué viviendo estás en unos entendiendo, guiños- Calamaro? Claro, sí, no uno sabía, de los no que sabía. y uno dice, los terroristas. Entonces uno dice, claro, este muchacho es un idiota. Ujú. Porque yo puedo tener una posición crítica frente a Ya. lo que pasa, pero no puedo negar la muerte de niños, de Claro, mujeres. claro, claro. Entonces, como De decir, todo propaganda. claro, entonces No. sí, no lo puedes negar. ¿Viste? No no. ubicaba lo de Calamaro. Bueno, ese por pobre. No, qué pobre.
soy un idiota. Es idiota, ¿no? O sea, el problema es ese. O sea, nadie está exento de llegar a la idiotez, pero bueno, hay alarmas. Date cuenta antes. Bueno, ¿por dónde íbamos? Lo de las elecciones. Yo creo que configura el panorama europeo, obviamente. Lo que pasa es que la incidencia de la Unión Europea a nivel nacional tampoco es que sea tanta. Claro. Y el No problema es es... lo mismo Estados Unidos con su presidente federal Claro. que cada uno, o sea, con su presidente a nivel Sí. federal que cada uno de los No, y estados. además encima es esto, que la guerra está marcando muy fuerte la agenda europea. Claro. Y entonces el problema es que Estados Unidos no está en la Unión Europea, pero el organismo multilateral que está gobernando todo es la OTAN. Claro. Y la OTAN la maneja Estados Unidos. Ya ni siquiera la ONU. La ONU no le importa a nadie. A nadie, absolutamente a nadie, Cada absolutamente vez a nadie. tiene menos Sí, peso. sí, yo no sé ni para qué. Sí, Ahí sí. sí no sé ni para qué se gasta dinero en la ONU. Porque es como, no le interesa a nadie. Y es más, y van todos los años, va a Cuba, pide que... Y la mayoría le vota que sí. Y van... No, la última votación creo que fue justamente Israel y Estados Unidos. Claro, sí, Y sí. después hubo 2 abstenciones, una cosa así. Sí, o sea. pero siempre votan que sí, que se levante el bloqueo. Después Claro. va Argentina, dice las Malvinas, y sí son de Argentina, y el sí. reclamo. A Es nadie le una importa. masturbación mental Sí. en conjunto. Es pura paja para que... Sí. Lo que sí, bueno, hay cuestiones, por ejemplo, la ONU ahora ha metido a Israel entre los países en la lista negra por genocidio y por asesinato de niños. Y es tremendo. La verdad que uno no... Yo no sé qué pasa a nivel humanidad. Todos nos ponemos mal frente a los genocidios, imagino yo. Salvo que sea un idiota, Claro, ¿no? Volvemos a la sí, misma. seguro. Pero digo, a mí por ahí me mueve mucho el piso saber de que estamos viviendo un genocidio en vivo y en directo. Y lo podemos ver en vivo en Claro, directo. sí, O sea, sí. Y que está pasando, y está pasando ahora, y es tremendo. Y además es tremendo que lo lleve a cabo Israel, un pueblo que sufrió un genocidio, aunque bueno, uno por ahí podría pensar que no es tan tremendo. O sea, que no es... No, sí es recontra tremendo, perdón. Que no es tan loco que lo lleve a cabo Israel, ¿no? No, pero, o sea, lo viene haciendo no desde... ¿Cuándo fue lo del atentado de Hamas? Este año. Sí, año. No lo viene haciendo desde este año. No, venía desde antes. Venía desde Venía la desde conformación del Estado de Israel. O sea, uno puede buscar por ahí cómo va creciendo el mapa de Israel y cómo se va comiendo Parte de Palestina. y de Palestina y cómo los va corriendo. Y obviamente que es un genocidio, ahí no hay vuelta que darle. Y frente a la guerra de Rusia-Ucrania, fíjense siempre la doble vara moral. Porque Estados Unidos dice no, sale Biden y dice no, Biden sale a decir que va a armar un acuerdo de paz justo cuando lo denuncian, cuando Trump es condenado. Entonces sale como en su campaña a decir, es una pelotudez, porque ellos dicen, no, Israel, deja de atacar, y le sigue mandando armas. Claro. Y dinero, porque hay mucho dinero ahí en juego. Y entonces como decir, claro, lo que quieren ellos también es controlar toda esa zona porque estás a un paso de Irán. Es que es una zona históricamente estratégica. Es que las dos zonas que están en tensión son históricamente estratégicas. O sea, junto con los Balcanes, formando el cinturón de no me acuerdo qué cosa. Que era algo que decían, si el país o el imperio que domine esta franja de tierra en el mundo tiene la posibilidad de gobernarlo entero. Y porque pasás de un lado a otro, claro. Circular rápidamente. Entonces, el problema es que para mí estamos en esta tensión más allá de la Guerra Fría, o sea, de que hay una tensión muy fuerte. A algunos les conviene la guerra, a otros no. A Estados Unidos le conviene que se arme la guerra en Europa porque ellos no van a participar directamente. Lo único que van a hacer es vender armas y por ahí mandar a algunos, pero no van a participar directamente. Pero también ahora hay que recordar que hay elecciones en Estados Unidos. Sí, yo estoy esperanzado con las elecciones en general a nivel mundial. Sí. O sea, bueno, yo estoy esperando que ganen las ultraderechas a nivel mundial. Eso es lo más terrible de todo. Bueno, el problema es que y ese es el movimiento que se viene, porque bueno, en Italia ya está Meloni, en Francia va a estar en Francia Le Pen, obviamente que ya ha demostrado que puede ganar. Hay un movimiento hacia la ultraderecha, en Alemania también, pero la cuestión es que esas derechas son nacionalistas. Claro. Y entonces en ese juego nacionalista lo menos que va a hacer es ir a hacerle una guerra geopolítica a otro país cuando vos tenés problemas nacionales. Y cada vez están teniendo más problemas Claro. internos de toda Europa.
Bueno, y acá hay, esto es lo que lo va a poner Winter is Coming. O sea, como bien Game of Thrones. Acá se pone re tremendo porque están en el veranito. Ujú. ¿Para que venga el otoño? Bueno, pero sí, esa es una de las cuestiones por qué o sea, estaba más temprano viendo una lectura de que decían por qué en este momento se está poniendo todo bastante crudo en el norte. O Claro. sea, cada vez están subiendo más las tensiones. Porque ahora empieza el verano. O sea, o Empieza empezó o claro, empieza el sí, verano. termina Estamos ahí. pero cuando termine el verano y empiece el otoño, vamos a tener el movimiento político de las elecciones, cambio presidencial. Pero el otro es que recuerden que cuando empezó la guerra de Ucrania, estuvo el ataque a los gasoductos. Ujú. Ucrania además cerró un gasoducto y el problema no era de Rusia, Claro, el problema era de Alemania claro, y de toda Europa que recibía ese gas. Entonces todo ese combustible se lo tuvieron que comprar a Estados Unidos. claro, Y entonces, está bien, ellos tendrán sus acuerdos, pero acá viene el gran problema. En algún momento Estados Unidos también está desesperado buscando claro. combustible de todos lados. Entonces, como eh, acá eso va a tener que resolver de algún modo el conflicto, porque ahí mismo los propios estados te van a decir, che, basta. Claro, Y que ya está pasando. claro. Bueno, Suiza dependía del 98% de sus energías, Sí, eran parte de Rusia. claro. 98%, no de solamente de gas, sino de combustible Sí, sí, en sí, general. sí. Era el 98% parte de Rusia. Y ese es el tema, que Rusia tiene combustible, no es un problema. Claro, Para ellos no es un problema. claro. Bueno, viste que acá decíamos, les han mandado estos barcos y estos submarinos, pero a su vez, claro, Cuba con todos los problemas que tiene el bloqueo, muchas veces ha recibido combustible por los cortes Por parte de Rusia. de Rusia. Entonces Ujú. eso implica que después vos tenés que dejar que te pongan... Pero por supuesto. eh, Para eso son aliados políticos, o sea, no me Sí, parece. sí, sí, sí. Es lo mismo, Tiene es una una cosa muy lógica- similar de Ucrania a Rusia Sí, sí. a Cuba de Estados Unidos. O sea, Pero- Cuba de Estados Unidos pero está a claro, 150 kilómetros. pero uno ¿no? tiene un cariño, o sea, yo lo digo abiertamente, yo a los ucranianos... No, no pero sé, por supuesto, pero sí, yo sí, tengo un sí. cariño Oye, particular. sí, y con Cuba, Mirá cómo sí. te va a mirar Fidel acá. Por supuesto. No, pero digo como también hay una cuestión ahí. eh, pero también la cuestión es esa, que ponele, a Rusia no sé cuántos frentes les conviene abrir. A Estados Unidos le conviene abrir todos los frentes posibles. Por Sí, más que hasta sea el momento, insostenible, porque su claro. modelo es un modelo bélico de producción de armamento para generar riqueza. Claro. Entonces como mientras más conflictos haya, porque además ellos hacen una manganeta ahí, que cada vez que abren una guerra le piden al parlamento, no tiene parlamento, perdón, a los senadores, que habiliten un presupuesto especial para la guerra. Para la guerra, claro. Y el presupuesto especial para la defensa está abierto. Es un fondo, claro. Y como ellos producen los dólares, ellos producen los dólares y los sacan. El Claro. problema también es de lo que les va a pasar económicamente, porque casi siempre la producción de dólares está sentada en materia prima concreta. Claro. En algún momento fue el oro, puede ser el petróleo, y el momento que en algún momento eso va a estar Claro, desfondado. bueno, pero por eso desde el 2022 en adelante ha empezado a haber una inflación en Estados Inflación en Unidos y en Estados Unidos, que Europa. son lo que generan el Claro. dólar. Y el problema encima es que muchos países, porque también ellos tienen esta cuestión de que son segunda moneda de muchos países. Ujú. Bueno, hay muchos países que han empezado a pasar a la moneda china. Claro, Y ese es un problema también para Estados Claro. Unidos muy grande. Más allá de que Estados Unidos hace tiempo que no acepta de que China ya está, ya lo superó. claro. El problema es que hasta dónde quiere llegar China. Y como China no tiene un modelo bélico como el estadounidense, bueno, su modo de llegar es como decís vos. Igual te colonizan, pero te Claro. colonizan de un modo Mucho más industrializado. Sí, es que sí. Y sí. Igual China está produciendo la destrucción de la vida humana, igual que Estados Unidos, de distinto modo, porque Estados Unidos es mucho más rápido. Te tira un misil. Hay que tener en cuenta también que esto de los contaminantes producidos por China y demás, China siempre ha dicho, ustedes ya lo hicieron. Claro, dejen que bueno, nosotros lo hagamos. pero sí, Bueno, pero- pero es cierto. Igual hay que Sí. también, la otra cosa que hay que tener en cuenta es el proceso de transformación de energías fósiles a energías Ah, renovables solar. por parte de Sí, China, sí, sí. que es la más importante a nivel mundial. Sí, sí, Y sí, sí, con- por y con supuesto, respecto- pero hacia adentro de China. Ay, pero por supuesto. El bueno, tema es que hay son que- los hay que mayores poder- productores de juguetitos de plástico. hay que poder exportarlo después de alguna forma. Claro, no, el tema es ese, que un país inteligente, o sea, una vinculación inteligente,
es el hecho de decir, bueno, a ver, ¿qué podés aportar para mejorar Claro, mis condiciones y yo resolver mis problemas? claro. No abrirte... Sí, para que vengas a hacer liberarte lo que quieras. Y en Obviamente. realidad es obvio lo que van a decir, a llevarse los recursos sin dejar nada y a someterte con deuda. Es la misma lógica colonial que han explicado un montón en Latinoamérica, Dussel, Quijano, todos filósofos recontra buscables en YouTube y recomendables, donde te explican eso. Bueno, arman una estructura de colonialidad donde nosotros estamos en un escalón inferior Claro, y nuestros estados son estados dependientes. claro. Entonces todos esos ideales de la modernidad, libertad, igualdad, solidaridad, el progreso, son una mentira acá. ¿Por qué? Claro, Porque la modernidad está vinculada a la colonialidad. Claro. Entonces, lo que realmente pasa es que ellos tienen la modernidad y nosotros la colonialidad, y nuestra colonialidad alimenta su modernidad. Claro. Y para colmo, allá, por ejemplo, ahora que tenemos al Pepe, un amigo en Barcelona, bueno, él está esclavizado al sistema económico capitalista y produce el plusvalor. Ujú, Pero el empresario le paga con su fuerza de trabajo. ujú. Pero nuestros empresarios, como están dependientes de empresarios de Europa o de Occidente, nuestra fuerza de trabajo tiene que pagar nuestra sobrevivencia, la supervivencia del empresario y la plusvalía, Claro. o sea, la plusvalía del empresario local y entonces somos doblemente Claro. explotados. Es tremendo. Nuestra fuerza de trabajo es como... Bueno, y volviendo a lo de Cuba y este despliegue de la Armada de Rusia en Cuba, Está bonito el submarino, ¿no? está lindo. ¿Qué dice? Dice, Las razones detrás del despliegue... Bueno, las razones son obvias. no, estaba intentando leer qué dice en vos que ahí, sabes ruso, ¿qué dice? pero no, está en, ¿cómo se llama? En cursiva rusa. Ajá. Y la cursiva rusa no me la No sé. te- No, puedo llegar a leer que dice algo así como Kuzbas, pero no tiene mucho sentido que diga Kuzbas. Así que Bienvenidos. no sería bienvenido. A ver cómo se llama el buque, tal vez la nota Claro. dice cómo se llama el buque. No, Lo que pasa es que no. hayan puesto un submarino genérico, porque lo que ha llegado es la fragata rusa, el almirante Gorshkov. Pero el submarino nuclear Kazán, ¿eso dirá Kazán ahí? No. No parece que No dice parece que Kazán. diga Kazán. No, pero yo creo que sea un submarino ruso genérico. Ya. No creo que sea el que han mandado. ¿Tenés idea sobre las banderas estas? No, a mí me gustan mucho pero las son banderas, banderas pero- marítimas esas, sí, pero seguramente. No tengo, No la tengo más mínima idea. de esas banderas. Sí, que están sí. ahí. Ahí está la fragata en la noticia de al lado. Esta. En medio de tensiones está la fragata almirante Gorshkov. Está bonita para irse de pasear. Sí, se pasea arriba Sí, de esta sí. fragata. Interesante. Voy, ¿qué otra cosa han quedado? Bueno, por ahí? ¿qué más ha ¿La quedado? A industria ver. armamentística? Sí, eso es lo que contábamos, que bueno, que hay un negocio detrás de... De hecho, Estados Unidos hacia el interior hace tiempo que discute el hecho del uso de la aportación de armas y de esa legalidad que la venden en Walmart. Eso es re loco. Dame 100 gramos de chisito y balas para una 9 milímetros. Claro. Te es como hacemos, re loco. hay una que se hizo muy popular, que era hacete un corte de pelo y te llevas un arma. O sea, de gratis. Era más caro. De claro, gratis, sí. era claramente Sí, armas sí, muy sí. pedorras y Sí, tal, sí, pero pero hacete bueno, un corte de arma. pelo y te da. Bueno, incluso el otro día veía que decían que a nivel popular, alrededor del 86% de la población gringa está de acuerdo no de que no se puedan tener armas, sino que para poder tener armas, para poder tener el permiso de armas, te tengan que hacer un análisis psicológico antes. Claro, un psicofísico, psiquiátrico. Que no existe. O sea, lo único que existe en Estados Unidos y en algunos estados, no en todos, es que si querés comprar un arma, tenés que venir con la intención de comprarla, Sí. hacer unos papeles y se demora alrededor de una semana, si no me equivoco. Revisarán antecedentes. No es que revisen antecedentes, Ok. sino es que para que la persona que va a comprar el arma Sí. ya lo piense en frío Ajá. para el futuro, si quiere realmente seguir matando a esa persona o no. Pero igual queda registrado que compraste Que compra un arma, sí, claro. sí. Pero la cuestión es, no vengas a comprar el arma en caliente Claro, para sí, que vayas sí, a matar sí. a tu vecino. Vení una semana. Claro, vení, la compras y a la Claro. semana que viene te la damos para quizás que... después lo mató con un cuchillazo o algo así Sí, y no la compra, claro.
un problema para la industria armamentística. Bueno, ¿Cómo serán las publicidades estadounidenses? Con respecto No a las mates armas. a tu vecino. ¿Para qué dar una piña a tu vecino si puede puede, pegar sí. un tiro? Claro. ¿Cómo serán esas publicidades estadounidenses? Deben existir esas No, publicidades. claro que existe. Bueno, pero si todo cine, Hollywood, claro, por o eso sea, te digo, claro que Hollywood. existe. Bueno, pero una Claro. publicidad específica para un arma Ah, y tal. sí, Debe también. existir en la tele, de Sí, repente, así como sí, sí. venden los medicamentos. Yo creo que esos sí, que en algunos estados así bien de- falopa en estadounidense. Luisiana, Sí, sí, sí. en Texas. Y debe ser como que se te está colando un mexicano por la... Claro, Y le claro. disparan. Viene claro. por Sí, dentro sí. del inodoro el mexicano. Claro, y le dispara, sí, sí. Y lo otro con respecto, viendo la imagen de Estados Unidos, los dólares y las armas, como en Estados Unidos, o no tanto en Estados Unidos, pero sí en los países donde Estados Unidos tiene injerencia, el Estado es el esclavo del mercado capitalista, Claro. y en cambio en China el mercado es el esclavo del Estado. Es un mercado del controlado socialismo. por el Estado. Claro. Sí, o, sí, sí. o del Estado con. ¿Cómo se dice? Y no es un Estado moderno-nación en el sentido occidental. Ujú. Esa es la cuestión. Es un Estado múltiple, muy complejo. Ujú. Podríamos decir que es como... Plurinacional. Claro, plurinacional. Podríamos decirlo tranquilamente. Los chinos lo comprenden así. De hecho, el chino se habla muchos idiomas distintos dentro del chino, son muchas formas distintas. Pero además que sí, ahí hay una diferencia. Y después, para los países que estamos en esta condición, eso también lo explicaba Quijano, nuestros estados realmente son centros de administración para los poderes económicos Claro. concentrados. Ya ni siquiera hay poder político en ese sentido, salvo que construyamos un estado un poco más fuerte, como intentó hacer Cuba en algún momento, como intentó hacer Venezuela, cuando estaba Chávez, como trató de hacer Bolivia, pero fíjate en las condiciones que terminan esas situaciones, o sea, es obvio que no te van a dejar libremente construir soberanía, no te lo van a dejar hacer. Porque, por ejemplo, está claro que Venezuela tiene las condiciones materiales para poder, la Pero, riqueza material claro. para poder... Argentina Completamente. la tiene, Bolivia la tiene. Pero si Venezuela no puede vender justamente el combustible que tiene adentro, Claro, sí. ¿cómo lo hace? Claro, por Ajá, supuesto. ¿Cómo, por cómo supuesto. agarra y hace Sí, que sí, por crezca? supuesto. ¿Cómo puede llegar a Y crecer? entonces, bueno, ahí había un proceso además que no te permiten industrialización, que no... Y de hecho, bueno, acá que se va a votar, que se quiere votar esta ley tremenda, ¿Cuál? y la ley que se está por... No quería hablar de la Argentina, pero la ley que se va a votar, que se está por votar mañana, que Estoy tiene muy desconectado de Argentina. Sí, haces bien. Que tiene RIGI, tiene varias cosas, todo lo que hace viene al blanqueo y a que vengan empresas Ujú. a producir, llevarse toda Ujú. la materialidad que producen, llevarse la riqueza y no dejar nada. Claro, y contaminar los suelos. Obvio, olvídate. Bueno, dentro de esa ley hay una cuestión, es que si se tiene que elegir el uso del agua entre la población o la empresa, es la empresa primero. ¡Ay, qué bien! Sí. Pero adelantadísimo. Sí, más vale, si, además, si a eso le agregas Mecorot en la Argentina, que son estos israelíes que privatizaron el agua y que te dan Claro, claro. un agua pura o un agua contaminada si pagas menos. Claro, claro, claro. Entonces, como, bueno, y esto es lo del BRICS, esto lo hablamos recién. Esa Que- me parece como última. Es muy gracioso que la noticia sea de La Nación, pero bueno, es como hablábamos que el hecho de que el BRICS Le falta una Z. digamos. con este conflicto ha aumentado sus tramas y bueno. La pregunta era, es muy gracioso porque países como Bolivia han pedido el ingreso al BRICS y a nosotros que nos dieron el ingreso lo rechazamos. Lo rechazan. Incluso estábamos ahí con una pata adentro. Bueno, Nosotros ya estábamos teníamos el ingreso, adentro, no, claro. ya tenía, estábamos como los que no éramos miembro pleno Ujú, y lo que se había firmado es que ingresáramos como miembros Claro. plenos. claro. Y dijo, no, gracias, queremos hacer acuerdos con El Salvador y Estados Unidos. La linda población argentina que, a ver, sí se le puede echar la culpa a la población. Sí, no se le sí, puede sí. echar toda la culpa a la población. No, de todo por modo, supuesto. Claramente. A ver, Pero volvemos qué a la lindo. idea del Sí, idiota. sí, sí. Vivimos en una sociedad idiocratizada por el hecho de cómo nos manipulan. Pero Claro. encima de esto, vean el documental de Netflix de Cambridge Analytica, Ujú. donde explican cómo construyeron
el sentido común para que se votara a favor del Brexit y cómo se construyó la elección de Trump y cómo se construyó la elección de Macri, porque encima después el CEO principal de Cambridge Analytica en una conferencia, tuvo que hablar frente al Senado y explicar qué hacían, y cuando explicó le dijeron, bueno, ¿y usted hizo algo? Acá tenemos unos documentos donde dice que hizo una campaña antikirchnerista. Ajá. Y el tipo dijo, no, nosotros no es que hicimos una campaña antikirchnerista. Vino un cliente, guiño, guiño, de ojos de cielo, y nos dijo que querían hacer esta campaña, bueno, y lo compraron y nosotros la produjimos. Y entonces, impresionante. Bueno, y así han construido varias elecciones. Está la de Kast en Chile, a pesar de que no ganó, pero la derecha en Chile sigue creciendo. En Bolsonaro... Incluso con el triunfo de Boric, sí, la derecha ha crecido más que si hubiese ganado la derecha. A veces uno también se plantea eso, como que parece que fuera una estrategia de la derecha. Digamos al peor de la izquierda que gane, de la izquierda, ¿no? Guiño, guiño, conejito, conejito. El mejor de la izquierda, no, el peor. Que gane, si total después nos van a elegir. Exacto. Pero bueno. Esperanzador. Esperanzador. Sí, como por siempre. Supuesto. Sí. Como siempre. Sí. Veremos qué pasa hasta la semana que viene. Yo creo que el del conflicto, diría una socióloga amiga que hizo su tesis de cómo se construyó la conciencia de clase en Mendoza a principios del siglo XX. Y bueno, en el 19 hay una huelga de maestra muy grande y toda la familia obrera la apoya y termina siendo una huelga tremenda. Y la construcción de esa clase social surgió del conflicto y de la precariedad. Es tremendo, porque vivimos en lo peor, pero por lo menos genera conciencia de clase. ¿Qué sé yo? La agudización de las contradicciones. Claro. Pero si no hay un partido que pueda canalizar justamente esa agudización... Pero este fenómeno fue sin partido. Claro. Fue sin partido. De hecho, muchos de esos espacios obreros eran anarquistas. Otros eran comunistas, otros eran socialistas, habían de todo, pero no había un partido unificador. Claro. Obviamente eso termina en revuelta y no... Bueno, es lo que pasó en Chile, de entre muchísimas comillas, hace poco, antes de que con los estudiantes. Claro. Sí. No se pudo canalizar muy bien, y lo que se intentó canalizar tampoco funcionó mucho, y en lo que terminó decantando fue Boric. Generó un descontento aún peor en la población, diciendo, puta, al final estos que supuestamente nos vienen a venir a salvar, son los salvadores del pueblo y demás, terminan gobernando para lo mismo que estaba pasando. Claro, antes, sí, el problema es ese, que si no atacas la concentración de la riqueza... Y el problema también es atacarla. Atacarla. Ni siquiera es ir a atacarla. Claro, no, pero el problema son las dos vertientes, es atacarla y tampoco atacarla. A lo que voy, que si vas a atacarla y no tenés tenés que tener apoyo popular. Tenés que tener un apoyo popular demasiado grande y bastante inquebrantable, porque si no... Sí, ahí tenés el fenómeno de Venezuela. Claro. O el de Bolivia. Apoyo popular construido desde abajo. Y un apoyo popular demasiado grande. Y sí, es que construido desde abajo, bien desde la base, el único modo de construir apoyo popular. El problema es ese, que... Igual uno tiene que esperar que decanten, no es tan rápido. Yo creo que mucha de esa organización estudiantil chilena quizás no es esta camada la que va a generar una posición política importante en Chile, pero quizás las próximas. Claro. Porque es como decías vos recién, quizás eso agudiza la contradicción, y es positivo que la agudice. Pero mientras tanto los que son 1000 millonarios siguen siendo 1000 millonarios. Y bueno. Y los que gobiernan trabajan para ellos. Completamente. Sí, abiertamente. Diego Rusarín siempre dice, estaría bueno que al menos las personas que se van a postular para candidatos a presidentes y demás puestos políticos, que fuesen como los corredores de Fórmula 1. Claro, que tengan los sponsors. Claro, que tengan los sponsors directamente. O sea, sería lo más transparente posible. Si querés una democracia transparente, que por favor en los trajes de los políticos pongan los sponsors de quienes los patrocinan directamente. Sí, está muy bien. Está muy bien. Si no tenés sponsor, bien. Bueno, hemos finalizado el boicot. Hemos finalizado el día de hoy. Me parece que ha sido fructífero. Me gustó este lugar. A mí también. Realmente me parece mucho más cómodo. Habría que ver cómo seguimos, y hay que solucionar lo de la cámara, porque no puede ser que tengamos una cámara que esté funcionando así.
Es la CIA que interviene. Sí. La CIA le baja la cantidad de FPS a la transmisión de la cámara. Tal cual. Bueno, estuvimos. Saben lo que estamos haciendo. Alguna inteligencia artificial logra leer la voz y el martillo de atrás y ya está, suficiente. Ya está.